Ok. Fíjense, el segundo instrumento de política monetaria se llama operaciones de mercado abierto, ¿ok? OMA en castellano y los gringos la llaman Open Market eh, Open Market Operation, OMO, ¿ok? Y, y bueno, consiste en la compra y la venta de títulos valores por parte del Banco Central, ¿ok? Este es el instrumento de política monetaria que le gusta al Fondo Monetario Internacional, ¿ok? Y de hecho, cuando se iniciaron se inició el paquete del año 89, ¿ok? El fondo tuvo una reunión con la gente del Banco Central y les preguntó si ellos hacían esto, ¿ok? En uno de las personas del Banco Central comentó que sí, ¿ok? Y dijo que lo hacíamos por una cosa que nosotros llamábamos el encaje legal imputado, ¿no? Que les voy a explicar qué era lo que era eso, ¿no? El encaje legal imputado era que el Banco Central tomaba el encaje, ¿ok? Y se lo prestaba al gobierno. ¿Ok? El gobierno emitía una letra del Tesoro, ¿ok? Sin tasa de interés, un cero cupón sin tasa de interés. Y el Banco Central le prestaba el encaje al gobierno, ¿ok? Para que resolviera problemas de caja hasta el 31 de diciembre. El día 31 de diciembre el gobierno estaba obligado a la cancelación del encaje legal imputado, ¿ok? Y el Banco Central reponía el encaje en efectivo, ¿ok? Y ¿cómo se llama? Y cancelaba la letra que se había emitido sin intereses, ¿ok? Cuando, cuando los funcionarios del banco, del Fondo Monetario, oyeron aquello, se escandalizaron y le dijeron que eso no era una operación de mercado abierto, sino que eso era un préstamo directo del Banco Central al gobierno, ¿ok? Y además sin intereses, ¿no? ¿Ok? Y entonces, desde ahí, el Banco Central dejó de hacer esa política, ¿ok? Que si mal no recuerdo, en el año 2007, ¿ok? Giordani dijo que él estaba pensando en hacer eso, ¿ok? Y aquí se armó un escándalo, ¿ok? Claro, ya casi todos los economistas que tenían cierto prestigio eran muchachos que habían nacido después del encaje legal imputado. Es más, cuando ocurrió el encaje legal imputado, yo estaba recién graduado, ¿ok? O sea, cuando todavía ocurría, ¿ok? El, el, y todos dijeron casi que al unísono que eso nunca se había hecho en Venezuela, que eso era un exabrupto, que eso no se debía hacer, ¿ok? Eso se hizo con mucha frecuencia desde los años 60 hasta los años 90, ¿no? Hasta los años 80, hasta el año 89, ¿ok? El encaje legal imputado, ¿ok? O sea que sí se hizo, ¿ok? Eh, eh, es una de las pruebas de por qué nuestro Banco Central nunca ha sido autónomo, ¿ok? Y por la cual también nuestro Banco Central siempre ha sido destructor de su propia moneda, ¿no? Ha sido el verdadero artífice de la destrucción monetaria, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando se quiere hacer operación de mercado abierto clásica, que es la que sale en los libros, entonces el Banco Central, si es expansivo, compra títulos, valores emitidos por el gobierno e inyecta base monetaria, ¿ok? Automáticamente le inyecta, ¿ok? Entonces, eso es expansivo directo de una vez, ¿ok? Al comprar el Banco Central los títulos, inyecta dinero, ya añadió liquidez monetaria o ya añadió base, con lo cual se crea más liquidez monetaria. Pero hay un segundo mecanismo, ¿no? El segundo mecanismo es por la vía del crédito. ¿Ok? Porque para que el Banco Central compre los títulos valores, él debe estimular la compra, ¿ok? Mejor dicho, la venta por parte de quien tiene el bono para que se la venda al Banco Central y lo estimula subiendo el precio del título valor. ¿Ok? Y como hay una relación inversa título, entre precio del título y tasa de interés, entonces eso baja la tasa de rendimiento de los títulos emitidos por el gobierno. ¿Ok? Entonces, como ese también es una tasa marcadora, la tasa de los bonos del gobierno suele ser una tasa marcadora en los mercados financieros, entonces eso
empuja las tasas del sistema financiero a la baja. ¿Okay? Aquí vienen los condicionantes. Si eso ocurre, ¿okay? Entonces debería haber un incremento en la demanda de crédito. Aquí vuelve otra vez el condicionante. Si eso ocurre, debería haber un aumento de crédito, ¿okay? Que al final debería también incrementar la liquidez monetaria por la vía del crédito, adicional al incremento que ya se hizo por la vía de la base. ¿Okay? Entonces, este instrumento tiene muchísima potencia, más potencia que el anterior, ¿okay? Porque los condicionantes se limitan solamente a la parte de crédito que está aquí. ¿Okay? Este es automático. ¿Okay? Una vez que el Banco Central compra el título, inyecta dinero. ¿Okay? Ok, cuando el Banco Central quiere hacerlo de manera contractiva, entonces el Banco Central vende los títulos emitidos por el gobierno. Eso recoge liquidez, ¿ok? Y la retira del sistema, ¿ok? Y bueno, y aquí viene la segunda vía de influencia, que es la vía del crédito, ¿no? O sea, para que él pueda vender los títulos, ¿ok? Él estimula la venta, ¿ok? Bajando los precios, ¿ok? Al bajar los precios, eso redunda en un incremento de la tasa de rendimiento de los títulos emitidos por el gobierno, ¿ok? Como eso es una tasa marcadora, eso debería influir en el resto de las tasas del sistema financiero, y aquí comenzaron los deberían, ¿ok? Si eso ocurre, ¿ok? Entonces eso debería hacer reaccionar el crédito a la baja, la demanda de crédito a la baja, y si eso ocurre, debería bajar el crédito, ¿ok? Por lo cual también baja la liquidez, no solamente por esta vía que es automática y directa, sino por esta vía que es la vía del crédito, ¿ok? Que es una vía condicional, ¿ok? Entonces, este instrumento tiene mucho más poder que el otro, por eso es que el Fondo Monetario lo prefiere como instrumento de política monetaria, ¿ok? Pero es esta forma clásica, ¿no? En la cual el banco compra y vende títulos emitidos por el gobierno, ¿ok? Ojo con esto, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando el Banco Central compra títulos emitidos por el gobierno, eso no es del Banco Central, que aunque el Banco Central tenga como dueño al gobierno, ¿ok? Deberían ser entes separados y hacen la contabilidad de manera separada, ¿no? Por lo cual, cuando él compra títulos valores emitidos por el gobierno, para él eso es un activo y eso incrementa la base monetaria, ¿ok? Esto es expansivo, ¿ok? Inflacionario, y dirían las personas que no saben mucho de esto, es dinero inorgánico, porque se está creando con un activo de poco escaso, muy escaso valor monetario, que es un título emitido por el gobierno. ¿Okay? Cuando el, el, el Banco Central, en lugar de comprar el título, lo vende, entonces el Banco Central reduce, ¿okay?, su inversión en títulos valores emitidos por el gobierno y reduce la base monetaria, ¿okay? Por lo cual esto es contractivo del balance, ¿okay? Y pues, y por supuesto, es deflacionario, ¿okay? Debería ser deflacionario, ¿okay? Este, Esta es la forma clásica, ¿no? ¿Okay? En Venezuela se realizaron operaciones de este tipo con un instrumento que se llamó cero cupón entre 1989 y 1994. ¿Okay? En 94, cuando llegó a la presidencia Caldera, no le gustaba mucho el cero cupón porque a él le habían dicho que esa era la manera en que los corredores se hacían ricos. ¿Okay? Y una de las cosas que más amargaba la vida del viejo Caldera era que la gente se hiciera rica, ¿no? Entonces, él trató de averiguar por todas las vías cómo era la magia de aquello de que esto hacía que la gente se volviera rico. ¿Ok? Tuvo a los técnicos del Banco Central casi un día entero en Miraflores para que le explicaran cómo funcionaba esto. Hasta que por fin uno de los técnicos soltó la lengua y dijo una cosa que no debió haber dicho. ¿Ok? Que era que este instrumento estaba exento de impuestos sobre la renta, ¿no? Entonces, cuando Caldera oyó eso, obviamente se le revolvieron las tripas y preguntó que por qué era exento. Entonces le explicaron que los cero cupones todos son exentos de impuestos, ¿ok? Según la ley de impuestos sobre la renta venezolana, porque son una ganancia de capital y no son un interés, ¿no?
Entonces, bueno, el tipo dijo, bueno, entonces me inventan un instrumento que tenga interés para que pague impuestos sobre la renta. Y entonces el Banco Central inventó una cosa que llamó título de estabilización monetaria capitalizable, que fue un engendro, ¿ok? Que además de que pagaba intereses, hacía que la persona que lo comprara perdiera un día de intereses, ¿no? ¿Ok? Un engendro total, pues, ¿ok? Eso funcionó entre 94 y 2002, ¿no? En el 2002 ya estaba en la presidencia de Chávez, ¿ok? Y Chávez también tenía los mismos problemas del viejo Caldera, ¿no? Y bueno, o sea que eso no es un problema de edad, ¿no? Un problema, es otro tipo de problema. Entonces, ahí Chávez también estuvo reunido con los técnicos del Banco Central hasta que por fin decidieron hacer lo que se llama hoy operaciones de mesa, ¿ok? Y excluir al público de la operación, ¿no? El, el, en estricto sensu, ¿ok? La operación de mercado abierto se hace con el público, ¿ok? No se hace con los bancos, ¿ok? Entonces esto distorsionó por completo todo lo que tiene que ser una operación de mercado abierto en clásica según los libros, ¿no? ¿Ok? Y sin embargo, siempre en este tipo de operaciones hay emisión de dinero fiduciario, es decir, de dinero sin respaldo en reserva. ¿Ok? O sea que esto siempre va a ser inflacionario y de mala manera, ¿no? ¿Ok? Y ojo con esto, ¿no? ¿Ok? El, la política clásica, ¿ok? De operación de mercado abierto se hace con títulos emitidos por el gobierno, no por títulos emitidos por el Banco Central. Ya van a ver la consecuencia de eso, ¿no? ¿Ok? Fíjense, cuando se hace con títulos emitidos por el Banco Central, entonces el Banco Central, si es expansivo, el Banco Central recoge los títulos emitidos por él mismo, ¿ok? Y añade base al sistema, ¿ok? Si lo vemos desde el punto de vista contable, ¿ok? Aquí no pasó nada, ¿no? O sea, el activo se quedó igual, el pasivo se quedó igual, lo único que hay es una recomposición de los pasivos, ¿no? El pasivo título emitido en moneda nacional se reduce contra el pasivo dinero base que se incrementa, ¿ok? Por lo cual esto no tiene ningún efecto, ¿ok? Sobre el balance del Banco Central y por supuesto no tiene ningún efecto expansivo ni contractivo sobre la economía. O sea que en Venezuela se hace política monetaria, ¿ok? Como, como se toma agua, ¿ok? Y esa es la razón por la cual desde el año 89, ¿ok? Hasta el año 96, ¿ok? El ambiente fue altamente inflacionario, a pesar de que se hacía política monetaria contractiva, ¿ok? Incluso se causó una crisis financiera, ¿ok? Este, haciendo política monetaria contractiva, ¿ok? Y esta también es la razón por la cual, haciendo política monetaria de manera frecuente, ¿ok? Tuvimos hiperinflación. ¿Ok? Aquí lo tienen explicadito, pues. ¿Ok? O sea, usted no debe hacer política monetaria con instrumentos emitidos por el mismo Banco Central. Eso es una locura, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y ojo, eso fue inventado por uno de los genios de nuestra economía que se llama Miguel Rodríguez. ¿Ok? Y todo el mundo lo venera como si el tipo supiera de economía, ¿no? ¿Ok? Y sobre todo de monetaria. ¿Ok? Ok, cuando es contractivo, ¿ok? El Banco Central emite más títulos, ¿ok? Y recoge liquidez, ¿ok? Si yo hago la contabilidad como la hacen para la base, ¿ok? Yo puedo decir, bueno, pero la base sí bajó, ¿ok? Y como el título emitido en moneda nacional no es un pasivo monetario, entonces no hay efecto sobre la base y efectivamente sí está bajando la base. Entonces, el profesor Lajusto está equivocado, ¿ok? Eso diría el tipo que hace contabilidad bancaria, ¿no? Pero vamos al caso real, ¿no? Vamos a ponernos en el año 1994, ¿ok? Yo, 92 para que sea un bono cero cupón de verdad, ¿ok? Y yo lo pudiera comprar, ¿no? Y yo lo compro, ¿ok? Tengo 1 millón de bolívares en cero cupón y no tengo efectivo, ¿ok?
Pero yo tengo una deuda con el banco, ¿no? Mi tarjeta de crédito está reventada, ¿ok? Porque compré de todo con la tarjeta de crédito. Y entonces yo voy al banco y en la agencia le digo a la señorita que me atiende que yo tengo unas ganas inmensas de pagar mi tarjeta de crédito, pero que yo no tengo efectivo, ¿no? Que yo lo único que tengo es un papelito por ahí que se llama cero cupón. Y se lo muestro, ¿ok? Entonces la chica, ¿ok? Primero se asusta porque ella nunca había visto una cosa de esa en su vida, ¿ok? Y después usted me permite ese papelito, yo se lo voy a mostrar al gerente de la oficina para ver qué me dice. Entonces ya pago con el papelito donde el gerente de la oficina, el gerente de la oficina tampoco sabe nada de esto. Esa gente lo único que hace es abrir cuenta y tratar de que no le pidan crédito porque ahí se les enrolla la vida. ¿Ok? Entonces, bueno, él tampoco sabe qué es eso. ¿Ok? Pero a él se le ocurre una idea, ¿no? Porque por algo es gerente, ¿no? Y entonces el tipo llama a la oficina principal y le pregunta a su jefe, que es el vicepresidente de zona, ¿ok? Le dice, mira, por aquí hay un señor que tiene un papel que dice cero cupón del Banco Central de Venezuela y tiene el, el membrete del Banco Central y él dice que quiere pagar la tarjeta de crédito con eso. Eso se puede hacer. Y entonces el tipo le dice, yo no estoy muy seguro, ¿ok? Pero déjame averiguártelo. ¿Ok? Entonces él va donde el tesorero del banco, que sí sabe un poquito más de esto, y el tesorero del banco le dice, no, claro que sí, chamo, acéptenselo. Y le dice que se lo acepten, que me lo acepten a mí al 94%. ¿Ok? Saca su cuenta y dice que ese papel vale hoy 94, acéptaselo al 94. Entonces, el, el vicepresidente de operaciones perdón, el vicepresidente regional le dice a a la gerente de la oficina que me lo acepte como pago de la tarjeta de crédito, pero que él lo acepte por el 92%. ¿Ok? Fíjense, el otro dijo 94, este está diciendo 92. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos sí saben ganarse su comisión, ¿no? Ellos dicen, si yo me lo vendo en 92, ese 2% es de la oficina y la oficina se lo ganó. ¿Ok? Este, yo no le voy a decir 94. ¿Ok? Al final el que sale perjudicado soy yo, pero no salgo tan perjudicado porque al final pago mi tarjeta de crédito, ¿no? ¿Ok? Pues la pregunta es esto. Esto no era un pasivo no monetario. O sea, esto no servía para no pagar, o sea, esto no servía como dinero y yo lo estoy usando como dinero. Entonces, sí es un pasivo monetario. ¿Ok? Entonces, también los que hacen contabilidad eh, este, eh, de la base monetaria no la saben hacer. ¿Ok? Porque efectivamente esto se usaba como instrumento, como billete de altísima denominación emitido por el Banco Central. Entonces ahí tienen la razón del por qué la inflación no bajaba, pues, ¿ok? El Banco Central emitía billetes que además pagaban intereses, ¿ok? De altísima denominación y que algunas personas tenían la posibilidad de comprarlos. Y además esa tasa de interés era exenta de impuestos sobre la renta, ¿ok? Entonces ahí tienen las distorsiones que se le añadieron a la economía y que tratando de normalizarla, ¿no? ¿Ok? Ok, tercer instrumento de política monetaria, el encaje legal. ¿Ok? Fíjense, el encaje legal es un instrumento muy complejo, ¿ok? Que en los países desarrollados ni se toca, ¿ok? Es más, de hecho, el encaje normalmente en un país desarrollado, en Estados Unidos es medio por ciento, ¿ok? En Europa es 1%, ¿ok? Este, los países que tienen el encaje más alto son Venezuela, ¿ok? Y Argentina, ¿ok? Y algunos países africanos, todos tienen altísima inflación, ¿ok? Porque sencillamente los señores que hacen la política ahí creen que el crédito es el que crea la inflación y elevan excesivamente el encaje legal. ¿Ok? Lo único que hacen con eso es poner malas economías. ¿Ok? O sea, acrecentan las distorsiones que hacen que esa economía sea contractiva. O sea que la gente no sabe cómo se hace esto, ¿no? ¿Ok?
Y normalmente lo que ocurre es que el Banco Central anuncia que va a cambiar el encaje. ¿Okay? O sea, la política consiste en un anuncio, no en el cambio efectivo del encaje legal, ¿no? Porque nunca se cambia automáticamente, ¿no? Sobre todo cuando es expansiva, ¿no? O sea, perdón, cuando es contractiva, ¿no? Cuando el Banco Central anuncia que va a subir el encaje, por ejemplo, de 15 a 20, ¿ok? Entonces dicen que lo van a subir en los próximos 5 meses a razón de 1% intermensual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, porque el efecto puede ser devastador para la economía si el Banco Central se le ocurre hacer el cambio del encaje de un día para el otro. ¿Ok? Y de la misma manera, cuando ellos lo bajan también de manera prorrateada, ¿ok? De manera tal de que el sistema se vaya acostumbrando al nuevo encaje. ¿Ok? Entonces, normalmente lo que hay es un anuncio, ¿ok? En el caso de la política monetaria expansiva, un anuncio de disminución del encaje, ¿ok? Que los banqueros anticipan como un incremento de los saldos prestables. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que va a haber más crédito y que va a haber más liquidez. ¿Ok? Fíjense que esto es totalmente condicional, ¿no? O sea, yo no, aquí no estoy diciendo eh, que pasó esto, ¿ok? Inmediatamente pasa esto, inmediatamente pasa esto, ¿no? Entonces son cosas que una vez que se anuncian, se anticipan, ¿ok? Y bueno, normalmente en los bancos existe un organismo que se llama el Comité de Activos y Pasivos, ¿ok? En castellano, o el Asset and Liability Committee en inglés, ¿ok? Y ese comité es el que decide la estructura de tasas del banco. ¿Ok? Entonces, cuando el Banco Central anuncia esto, normalmente ese comité se reúne, ¿ok? Y toma la decisión de cerrar el spread bancario. ¿Ok? Toma la decisión de bajar la tasa activa y de subir la tasa pasiva. ¿Ok? ¿Para qué bajar la tasa activa? Porque ellos creen que hay una reacción con el crédito y que el crédito va a subir. ¿Ok? Obviamente ya aquí estoy anticipando cosas. ¿Ok? Y obviamente ellos también creen que existe un estímulo al depósito cuando sube la tasa pasiva, ¿ok? Por lo cual ellos creen que también el depósito va a subir. Y entonces obviamente si sube el crédito y sube el depósito debería subir la liquidez. ¿Ok? El asunto es que cuando el encaje efectivamente se baja, ¿ok? Eso aligera la presión sobre los bancos, hace elevar el negocio bancario, ¿ok? Y efectivamente crece la liquidez, ¿ok? Ok, cuando la política es contractiva, el Banco Central anuncia el incremento del encaje, obviamente progresivo, como dijimos hace un rato, ¿ok? Eso hace que el banquero anticipe que los saldos prestables van a disminuir, que el crédito debería disminuir y que la liquidez debería disminuir también, ¿ok? Por lo cual el Comité de Activos y Pasivos se reúne, ¿ok? Y decide abrir el diferencial de tasas, ¿no? ¿Ok? Entonces la consecuencia lógica de una política monetaria expansiva es el cierre del diferencial de tasas, ¿ok? Y la consecuencia lógica de una política monetaria contractiva es la apertura del diferencial de tasas, ¿no? Y en Venezuela siempre las tasas han estado excesivamente abiertas, ¿ok? Lo cual dice que el encaje siempre fue excesivamente alto, ¿ok? Entonces, bueno, como el Comité de Activos y Pasivos cree en esta relación de tasa crédito y tasa depósito, entonces él sube la tasa activa con la idea de disminuir el crédito y baja la tasa pasiva con la idea de disminuir los depósitos, ¿ok? Porque él anticipa que va a haber menos negocio bancario, quiere menos depósito porque va a haber menos crédito, ¿ok? Y eso debería redundar en una menor liquidez, ¿ok? Y bueno, miren, aquí tienen la relación entre la inflación y el dinero, ¿ok? Esto es la variación de M2, ¿ok? Y la variación del deflactor implícito del Producto Interno Bruto, ¿ok? Que a mí me gusta más como indicador de la inflación que el IPC, ¿ok? Y fíjense, esto es Venezuela, ¿no? Y aquí están los datos desde el año en que yo nací, 1959, ¿ok? Hasta el año 2010, ¿ok? Y lo que yo quiero que vean aquí es esto, ¿no? Fíjense lo estable, ¿ok? Que fue la relación hasta más o menos el año
80, ¿ok? O sea, cuando efectivamente en Venezuela teníamos un patrón oro, ¿ok? Que funcionó efectivamente hasta el año 73 con, con la devaluación del 73 y luego con la nacionalización del Banco Central en el 74. ¿Okay? Y fíjense las distorsiones que se muestran a partir de los años 80. ¿Okay? Miren esta locura aquí. ¿Okay? Y esta otra locura aquí. Y estas locuras aquí. ¿No? Y bueno, y si hacemos esto muchísimo más largo y lo llevamos hasta hoy, las locuras suelen ser muchísimo más notorias, ¿no? Pero yo lo que les llamo es los llamo a que vean la estabilidad de esto. ¿Ok? Esto es impresionante, pues. ¿Ok? Fíjense, este es el año de la nacionalización del Banco Central, ¿no? Miren cómo subió tanto la liquidez como la inflación medida en el deflactor, ¿no? Ok, ok, este, eh, vamos a comentar una cosa, ¿no? Normalmente la tasa de interés, los economistas la llaman el precio del dinero, ¿ok? Y yo les voy a, les voy a llamar la atención en relación de que la tasa de interés no es el precio del dinero. ¿Ok? La tasa de interés es el precio del tiempo, ¿ok? Y al mismo tiempo es el canon de arrendamiento del dinero, ¿ok? Y todos los factores de producción, ¿ok? Y entre ellos el factor capital cuando se lo solicita por la vía del crédito, ¿ok? Son igual arrendamientos, ¿ok? Cuando ustedes trabajan, ¿ok? Ustedes entregan su trabajo, lo alquilan, ¿ok? A cambio de un canon de arrendamiento que es el sueldo, ¿ok? Ustedes arriendan su fuerza de trabajo, ¿ok? Como trabajadores, ¿ok? Cuando usted pide un préstamo, ocurre lo mismo. Usted arrenda financiamiento, usted arrenda dinero, ¿ok? Y, y cuando usted alquila un local, ¿ok? Comercial, arrienda la tierra, ¿ok? O sea, casi todas las relaciones con los factores de producción son arrendamientos, ¿ok? Y la tasa de interés no es más que el canon de arrendamiento del dinero o el canon de arrendamiento del capital que se presta para las operaciones a veces productivas, ¿no? ¿Okay? Las únicas excepciones a esto son cuando una persona compra materia prima, ¿okay? O cuando vende acciones, visto desde el ámbito de la empresa, ¿no? ¿Okay? Pero quien vende la materia prima o quien compra la acción siente que eso fue un arrendamiento, ¿no? Y de hecho, cuando ustedes venden, por ejemplo, piedra caliza, ¿okay? Se le llama a ese proceso se le llama agotamiento, ¿okay? Como si ustedes están agotando la tierra, ¿okay? Así se le llama contablemente, ¿okay? Bueno, vamos a tratar de explicar un poquito de esto y con esto cerramos la clase de hoy, ¿okay? Fíjense una cosa, si yo salgo ahorita en este momento de aquí de mi casa, ¿ok? Y me voy a la esquina y me compro un cocosete, ¿ok? Yo pago el precio del cocosete y yo soy dueño del cocosete, ¿ok? Ya el señor del kiosco no tiene nada que ver con el cocosete que yo compré, el cocosete es mío, ¿ok? Y si yo regresando a la casa, ¿ok? Me encuentro con alguien por allí y se me ocurre regalarle el cocosete, yo se lo regalo porque ese cocosete es mío. ¿Okay? Si por el contrario yo decido comérmelo, ¿okay? Porque ese cocosete es mío, lo puedo hacer porque es mío. Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie de ese cocosete. ¿Okay? Porque yo lo compré, yo pagué el precio de ese cocosete. ¿Okay? En cambio, si yo pido crédito al banco, ¿okay? Yo estoy obligado a pagar el dinero que me entregaron y la tasa de interés. ¿Okay? De la misma manera, cuando yo deposito dinero en el banco, el banquero está obligado a resarcirme en mi dinero y pagarme la tasa de interés. ¿Ok? Entonces esto es muy parecido a una operación de alquiler en el cual yo alquilo mi casa, ¿ok? Y le pago al dueño de la casa un canon de arrendamiento, ¿ok? Y yo quedo sujeto, según el crédito, a entregar la casa, entre comillas, en las mismas condiciones en las que la recibí, ¿ok?
no necesariamente yo las voy a devolver en las mismas condiciones en que las recibí. A veces las entrego un poquito mejor, a veces las entrego un poquito peor. ¿Ok? Igual pasa con el dinero, pues. O sea, yo necesariamente no devuelvo la misma cantidad de dinero. A veces devuelvo un poquito menos, a veces devuelvo un poquito más en términos reales. ¿Ok? Pero devuelvo esa cantidad de dinero y devuelvo los intereses. ¿Ok? Por lo cual, esto no, o sea, no es que ustedes pagan el precio del dinero y se quedan con el dinero, no, ustedes están obligados a devolver el dinero, ¿ok? Por lo cual ese dinero no es de ustedes, ¿ok? Y ese no es el precio del dinero, sino que eso es un canon de arrendamiento, ¿ok? Entonces yo quiero que eso les quede bien claro en la mente, ¿ok? La tasa de interés no es el precio del dinero, la tasa de interés es el precio del tiempo, y eso lo vamos a ir demostrando a lo largo del curso, y al mismo tiempo es el canon de arrendamiento del dinero. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso termina la clase de hoy. ¿Ok? Si tienen preguntas, con gusto. Profe, A ver, con el ejemplo que di ahorita, como que tuve una idea, pero no sé si tiene que ver o si me estoy metiendo en algo que no tiene nada que ver, pero igual le voy a comentar. a ver. Que me recordó esto del arrendamiento a lo que hacen más o menos las empresas como McDonald's y eso, que sus franquicias compran como, alquilan como el terreno donde van a poner su negocio, pero eso tiene como, o sea, su verdadero negocio es comprar ese Sí, bueno, no es que ellos alquilan pedazo de tierra. no es que ellos alquilan el local, sino que la persona que compra la franquicia cede el terreno a McDonald's. ¿Ok? Ajá, Entonces, exacto. entonces Entonces, McDonald's después al final se queda con el terreno. ok, está bien. ¿Ve? Por Ya, eso que es por que eso que lo que tú dices es cierto, de que el negocio verdadero de McDonald's no es vender hamburguesas. El negocio verdadero de McDonald's es tener terrenos, ¿no? ¿Ok? Y es un negocio inmobiliario más que un negocio de hamburguesas, ¿no? ¿Ok? Eso pasa con mucha frecuencia, ¿sabes? Por ejemplo, mira, Macro durante mucho tiempo, ese Macro que nosotros conocemos aquí, Macro durante mucho tiempo fue un negocio financiero, no fue un negocio de compra y venta de cosas, ¿no? ¿Ok? Y eso lo vamos a explicar en su momento. gracias, profe. Vale, estamos a la orden. Profe, y eso de que sean más negocios inmobiliarios que el negocio de comida como tal aplica para todas las franquicias, Bueno, yo o creo que depende sí, de ¿sabes? Lo que cuál pasa es sea. que tú sabes que a mí me ha dado mucha curiosidad un evento, ¿no? ¿Sabes? El McDonald's que quedaba frente a Maxis. Maxis no, frente a lo que hoy en día es Ciudad Banesco, ¿no? Pasa que eso se llamó Maxis en un tiempo y se llamó también Sears, ¿ok? El McDonald's que quedaba ahí ya no está, ¿ok? Y hay una tienda allí creo que de cosas del hogar, ¿no? ¿Ok? Eso me extrañó mucho, ¿no? ¿Ok? Porque normalmente ellos lo que hacen es que ellos se quedan con el terreno. Se fijan que donde estaba el McDonald's del Rosal están construyendo un edificio. ¿Ok? Bueno, porque sencillamente los dueños de ese terreno tuvieron que ceder el terreno para tener la franquicia, ¿no? ¿Ok? Pero habría que averiguar bien qué fue lo que pasó ahí en Bellomonte, ¿no? En frente de Ciudad Banesco, a ver qué fue lo que pasó allí. O a ver si la misma McDonald's le está alquilando el local para que el terreno para que funcione eso, ¿no? ¿Ok? Habría que preguntárselo. ¿Ok? Un negocio inmobiliario no necesariamente es un negocio que, que construye cosas, ¿no? Sino que es un negocio que tiene tierras y las alquila, ¿no? ¿Ok? Profesor, buen día. A ver, Una preguntita. dígame. Encaje legal. Encaje legal. Ajá. El encaje legal actualmente eh, es el producto de un cálculo con base a los pasivos del banco y se le aplica una alícuota y
y obtener un resultado que es encajado, como se dice, en el Banco Central de Venezuela. Sí. Anteriormente, no sé, ¿usted tiene conocimiento de cómo era ese procedimiento antes de existir lo que hoy se llama las normas las normas mínimas de requerimiento de encaje legal que establece ese cálculo, pues, una fórmula? Anteriormente, te hablaba del encaje imputado, o anteriormente había tengo entendido, pero no he conseguido información al respecto, de que anteriormente el Banco Central internamente lo determinaba y le decía a los bancos, señores, este va a ser su encaje esta semana. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Porque yo en realidad no he conseguido ningún tipo de información al respecto. No, mire, el encaje siempre ha funcionado de la siguiente manera, ¿no? Los días miércoles, ¿okay? Es decir, un día como ayer, ¿okay? Los bancos estaban obligados a reportarle al Banco Central cuánto era su volumen de depósito, ¿no? Entonces el Banco Central le informaba cuánto era el, el monto del encaje y bueno, y ese encaje debía ser depositado el día viernes, ¿ok? Y era efectivo entre viernes y viernes, ¿ok? O sea, desde este viernes hasta el viernes que viene. Porque el viernes que viene entraba en vigencia el encaje a partir de los depósitos del miércoles, ¿ok? Así es como se ha hecho siempre con el encaje, ¿no? Lo que pasa es que en Venezuela se creó una nueva categoría de encaje que llamaron encaje marginal, ¿no? Que es que cuando el banco aceptaba depósitos, ¿ok? Pero no los colocaba como préstamo, entonces ese diferencial, ¿ok? Eh, que se calculaba de manera semanal, ¿ok? Se convertía en lo que ellos llamaban el encaje marginal, pues. Entonces, sobre ese encaje marginal, lo que el monto depositado y no prestado en la semana, se exigía otro encaje, ¿ok? Pero siempre fue sobre la vía de los depósitos, pues, ¿ok? Y lo que sí hubo durante un tiempo, ¿ok? Y esto fue entre los 70 y los 90, ¿ok? El, los bancos estaban obligados a depositar 2/3 del encaje y mantener 1/3 en su caja, ¿ok? Por lo cual era menos complicada la vida de los banqueros, ¿no? Esa es más o menos la metodología, ¿no? Que siempre ha habido con respecto al banco, al encaje, ¿no? Ah, bueno, y bueno, después en los 90, con el mismo paquete de medidas de Miguel Rodríguez, se obligó a que el encaje fuese el 100%, pues, o sea perdón, que el 100% del encaje estuviese depositado en el Banco Central, ¿ok? O sea, se eliminó eso de los 2/3 en el central y 1/3 en tu caja, ¿ok? Pasó a ser 100% dentro del Banco Central, ¿no? Pues ellos trataron de hacer una política más restrictiva, pero como vieron, creo que eso no les funcionó, ¿no? Y esa es la razón del por qué la inflación nunca cedía en Venezuela, pues. Sí, porque el encaje marginal, cuando crearon eso, de paso, yo creo que eso es único, se ha visto Sí, sí, eso es único en únicamente en Venezuela. Venezuela. Ajá. El encaje marginal era, bueno, ok, si tus depósitos del banco crecen desde una fecha establecida hasta las semanas Corriente. siguientes, ajá, ese pedacito que sube con respecto a ese día base es el Ajá. marginal. Sí, Y lo demás es lineal. Claro, por eso que ellos decían, bueno, hay dos encajes, dos coeficientes de encaje, uno marginal y uno ordinario. sí, Luego eliminan el encaje marginal y hoy es un encaje ordinario, es lineal. O sea, simplemente el 85% sobre los depósitos del público sí, promediados a la semana y eso es lo que va a ir al Banco Central de Venezuela encajado. sí. Pero exacto, entonces en revisiones que he hecho, investigaciones que he hecho sobre el encaje legal, siempre ha sido así. O sea, siempre ha sido el Banco